Bueno, pues vamos a iniciar con esta sesión. Y el tema de hoy es la capa de red. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos de redes y a revisar qué necesitamos saber de este tema. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? Bueno, las funciones de la capa de red, revisar cómo las características básicas de los protocolos de esta capa, de los principales protocolos. De hecho, digamos, nos vamos a enfocar solamente en IPv4 y IPv6, como se menciona aquí. Hay muchos protocolos en la capa de red, pero aquí nos vamos a enfocar principalmente a IP versión 4 y a IP versión 6 en cuanto a su función en el proceso de comunicación y a ver, sigue sin oírse, dicen que no se oye. ¿Me No, pueden? sí, profe, sí, 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 sí se profe, escucha. sí se escucha. Por aquí dice José, no se oye. Yo creo que era hace rato. Así, ¿verdad? Llegó Sí, tarde el mensaje. Ok, sí. entonces esperemos que todo esté bien. Perfecto, entonces eso es lo que vamos a revisar. Seguramente van a venir por ahí algunos ejemplos en Packet Tracer. No, si en la medida que vengan ejemplos de Packet Tracer, no, me voy a enfocar a esos para que se pueda entender mejor. Porque nos estamos acercando a los puntos, a los temas que son cruciales del curso y que, bueno, de hecho, como se tiene contemplado, según lo que estoy revisando, es que regresando de vacaciones, si regresamos de manera presencial, vamos a tocar los temas fuertes y si no, pues vamos a seguir de esta misma manera y va a ser pues un reto muy bueno el que se pueda captar los fundamentos del curso, la parte, digamos, vamos a llamarle fuerte, que se entienda desde esta modalidad, ¿no? Sale entonces de aquí entrando en calor. En la capa de red, pues acuérdense, la unidad de datos que se genera al agregarle los controles es el paquetito. Son los paquetes. En la capa de red se llaman paquetes. Y a cada paquete, ya que está formado el paquetito, los controles que están adheridos a él son las direcciones IP de los equipos que intervienen en la comunicación, que son el equipo origen y el equipo destino. ¿Sí? Una cuestión clave que debemos de conservar para diferenciar entre la capa de enlace de datos y la capa de red, y de hecho de la capa de red hacia arriba, es que los controles principales de la capa de red, me refiero a la IP origen y la IP destino, no cambian en el proceso de comunicación. Hay un equipo que transmite y un equipo que va a recibir, que son los extremos. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede si una vez que veamos la capa de transporte y la capa de aplicación, también sus controles no cambian, se mantienen durante el proceso de comunicación. Cosa que no es así en la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos los controles van cambiando a medida que se va avanzando de segmento en segmento. Y dependiendo de la tecnología que se tenga, los controles pueden variar. Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos. A lo mejor ahorita en concepto ya hemos visto algunos ejemplos, pero vamos a ver más adelante otros ejemplos donde se
en los que se pueda confirmar, si es que todavía no quedaba por ahí bien claro, cómo es el proceso de comunicación desde el punto de vista de la capa 2. Pero mientras tanto, ahorita vamos a revisar la capa 3, el direccionamiento, el direccionamiento clave que se agrega a los paquetes, la importancia de que todos los dispositivos finales tengan pues direccionamiento IP, ya sea versión 4 o versión 6, va a depender del contexto o del alcance de las redes en las que se esté trabajando. Y bueno, otro aspecto esa es, digamos, como la parte básica de la capa de red, el que los dispositivos que van a participar en la comunicación tengan direcciones IP. ¿Sí? El otro aspecto clave tiene que ver con el enrutamiento. La capa de red es la responsable de que los paquetitos se puedan mover de segmento en segmento a lo largo de la internet, digamos, o de la internet. ¿Sí? Entonces, en la capa de red está el funcionamiento del movimiento de los paquetitos de segmento en segmento. ¿Sale? Ok. Entonces, ayer les comentaba que por ahí una pregunta que había hecho Higinio, me parece, respecto a cómo se daba la comunicación, y les decía que IP, decía que qué pasaba si no se llegaba, si no se entregaba un paquete o una trama, cómo es que se podía saber, y les comentaba que en el caso de IP, al protocolo de Internet se le conoce como un protocolo de máximo esfuerzo o de mejor esfuerzo. Aquí lo estamos viendo. Se le llama así porque no puede asegurarse, no tiene manera, ni le corresponde asegurarse que el paquete que sale del equipo origen va a llegar a su destino. ¿Sí? Entonces, IP hace su mejor esfuerzo, o la capa de red, digamos, hace su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque dependiendo de el equipo intermedio donde llegue, él va a tener, él puede o no tener información de cómo continuar el camino del paquete que acaba de llegar. Entonces, si tiene información de por dónde reenviar un paquetito, lo va a reenviar, pero si no tiene información de la ruta que debe seguir un paquete que le acaba de llegar, entonces ese paquetito hasta ahí va a quedar, se va a perder, se va a tirar, ¿sí? Y lo único que va a hacer el router, normalmente un router intermedio, es informar al equipo origen que un paquetito no pudo ser entregado. Y esa también es una responsabilidad de la capa de red, poder informar de que un host no se encontró, o que la red a donde iba el paquete no se encontró. Por esa razón también a IP se le conoce como sin conexión, precisamente porque no, no tiene información de que si el destino existe o no existe. ¿Sí? Es como, les digo, bueno, ya hoy básicamente desapareció el envío de cartas, pero cuando se enviaba una carta se enviaba a su destino, pero no se tenía la precisión de que si iba a llegar, o si, más bien, o si el destino realmente existía. Simplemente se enviaba la carta a la dirección específica y punto. Entonces, pero ese proceso a eso se le llama sin conexión, porque no se puede validar si existe el destino o si está vivo el destino. ¿Sí? Son entonces estos dos conceptos clave ligados a IP, que lo describen, son características que describen cómo funciona IP. ¿Sí? Y la otra, también importante de IP, es que a IP, a la capa de red, no le interesa
qué tecnología de red se está usando o qué tecnologías de red se están usando a lo largo de la red o a lo largo de cada proceso de comunicación. No le interesa. ¿Por qué? Porque la capa de red ya corresponde a software, entonces no tiene que ver con hardware. Es independiente, no tiene que estar verificando ese tipo de detalles. Entonces aquí viene, se desglosa cada una de las características. No me voy a detener en eso, ustedes lo revisan para que tengan un concepto más claro. Aquí nos describen el ejemplo que les comenté rápidamente. El mejor esfuerzo. Aquí el mejor esfuerzo nos los ponen aquí con este ejemplo. En el que aquí si checan nos muestran la red. Bueno, tenemos aquí los dispositivos que intervienen en la comunicación. Tenemos el origen, por la orientación de las flechas diríamos que este es el origen y este es el destino, al menos en esta, así como se está ilustrando. Pero en medio, es decir, en la parte por donde van a cruzar los paquetitos, pues se nota que hay varios caminos para llegar al destino. ¿De acuerdo? De tal manera que es posible que algunos paquetitos pudieran irse por otra vía. Sí, de tal manera que dependiendo del estado de los enlaces, pueden suceder distintas cosas. Una es que algunos paquetitos lleguen más rápido, que algunos paquetitos lleguen más lento, que algunos paquetitos se pierdan. Entonces, muchas cosas pueden suceder. Por eso es que eso da lugar a una entrega de mejor esfuerzo o, dicho de otra manera, que no se garantiza la entrega de los paquetes. Y entonces eso precisamente no es responsabilidad de la capa de red. Ya veremos la capa que es la responsable de que se entregue la información y de qué elementos, en qué elementos se apoya para garantizar la entrega. Pero en el caso de IP, a IP no le corresponde esa función. Ok. Entonces voy a ir más adelantito. Sí. Ahora, en particular, y eso va para IPv4 y IPv6, no importa de qué protocolo estemos hablando. Ahora, vámonos específicamente a IPv4. De IPv4 que vamos a ver. Bueno, nos hablan aquí de los encabezados. El encabezado que se agrega a la información, es decir, al paquetito. Y aquí, de aquí vamos a resaltar otra vez los controles principales. ¿Sí? La dirección IP origen. Ay, ya se acabó el tiempo. La dirección IP origen y la IP destino. ¿Sí? De hecho, esos son los principales. Aquí donde nos señala la versión, aquí se registra si es la versión, bueno, para este caso estamos viendo el encabezado de IPv4, entonces aquí estaríamos viendo un valor que tiene que ver con la versión 4, es decir, un 4. Si lo vemos desde el punto de vista en binario, tendríamos un 1, 0, 0. O sea, 1, 2, 4. ¿Sí? 1, 0, 0. ¿De acuerdo? ¿Qué otro campo podría ser importante? Todos son importantes, pero de los que en algún momento vamos a mencionar sería el tiempo de vida. El tiempo de vida sirve para que un paquetito no se quede rondando en la red. Entonces, se creó este campo para que si un paquete no pudiera encontrar su destino por algún problema relacionado a la configuración o el estado actual de la red, que la metiera en un ciclo, entonces el tiempo de vida lleva un valorcito que va disminuyéndose hasta llegar a cero. Cuando llega a cero,
Es decir, si es que llega a 0, entonces el sistema, el que tenga el paquete, digamos, interpreta que ese paquetito tiene un problema de entrega y por lo tanto ya no debe continuar rondando en la red, lo tira, lo descarta. Entonces es la función de este campo, del valor que se guarda en este campo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí vienen las descripciones de cada campo. No vamos a aprendernos todas las funciones de todos los campos. Les digo ahorita la importante serían esos 3 que les señalé. Luego, si es necesario, vamos a revisar algunos más, pero creo que no. Hasta donde sé, serían esos los que estaríamos rescatando, digamos, como relevantes para el propósito de este curso. Entonces voy a parar la compartición. Voy a terminar esta primera sesión y no sé si tengan alguna duda, sino para cerrar esta sesión y regresar. No, ninguna duda. Perfecto. Yo no. Ok, entonces nos vemos en 3 minutos.